Hola, mi nombre es Belén Abad de los Santos, profesora en el Departamento de Educación Artística de la Universidad de Sevilla. Y en primer lugar, quiero agradecer al 14 Congreso Internacional de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, SAUDEN, la aceptación de mi ponencia que lleva por título Metodologías inclusivas en el espacio universitario, una propuesta con perspectiva de género para el diálogo entre investigación artística y docencia. En las últimas décadas, la incorporación de la perspectiva de género en los sistemas educativos ha adquirido una creciente relevancia en el ámbito de la investigación pedagógica. Uno de los ámbitos en los que las desigualdades de género se han manifestado de forma más evidente es el de la historia del arte. Tradicionalmente, el canon artístico ha sido construido desde perspectivas predominantemente masculinas, lo que ha contribuido a la invisibilización o infrarrepresentación de mujeres artistas y de otras identidades de género. Diversas investigaciones han demostrado que esta desigualdad no responde únicamente a la falta de producción artística femenina, sino también a procesos históricos de exclusión, limitaciones de acceso a la formación artística y mecanismos institucionales de legitimación cultural. Como consecuencia, muchos manuales y programas educativos han reproducido un relato histórico en el que la presencia de mujeres artistas aparece de forma marginal o anecdótica. En este contexto, la educación artística posee un potencial significativo para el desarrollo del pensamiento crítico, especialmente en relación con la interpretación de imágenes y representaciones culturales y cómo se construyen y difunden determinadas representaciones de género, cuerpos e identidades. La incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza artística permite cuestionar narrativas tradicionales, ampliar el repertorio de referentes culturales y fomentar una comprensión más diversa y plural de la producción artística. Además, este enfoque puede contribuir a que el alumnado desarrolle competencias relacionadas con la interpretación crítica de la cultura visual, la reflexión social y la construcción de valores democráticos. Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de innovación docente, enseñanza de lenguas, literaturas y otras artes a través de una perspectiva de género, perteneciente al cuarto Plan propio de docencia de la Universidad de Sevilla en el curso académico 2025-2026 y se sitúa en la asignatura de Educación de las Artes Visuales y Plásticas del grado de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla. Partiendo de un posicionamiento pedagógico feminista, la investigación analiza la aplicación de una serie de principios metodológicos orientados a una educación artística inclusiva. Los resultados ponen de manifiesto el potencial de esta metodología para favorecer el desarrollo de la sensibilidad artística, el pensamiento crítico y la implicación activa del estudiantado, así como para diversificar los referentes artísticos trabajados en el aula. Asimismo, el estudio también identifica dificultades y resistencias en la integración de la perspectiva de género, aportando claves para mejorar futuras prácticas docentes. El estudio se desarrolló mediante un diseño cuasi experimental de tipo pretest-post-test, con el objetivo de analizar el impacto de una intervención educativa centrada en la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza de las artes visuales. Este tipo de diseño permitió comparar las percepciones y actitudes del alumnado antes y después de la intervención formativa, identificando posibles cambios asociados al proceso educativo. La muestra estuvo compuesta por estudiantes matriculados en la asignatura de Educación de las Artes Visuales y Plásticas en el tercer curso del grado de Educación Primaria, recogiéndose dos conjuntos de datos. Por una parte, el cuestionario inicial, que contó con 116 estudiantes, y el cuestionario final, con 100 participantes. La participación fue voluntaria y anónima y los datos se utilizaron exclusivamente con fines académicos y de investigación. La recogida de información se realizó mediante dos cuestionarios estructurados, diseñados específicamente para el estudio. Los cuestionarios incluyeron, por una parte, preguntas cerradas, el tipo escala Likert del 1 al 5 y preguntas de opción múltiple, y por otra parte, preguntas abiertas, orientadas a recoger reflexiones del alumnado sobre el curso. Las variables analizadas se centraron en la percepción de la perspectiva
de género en educación artística, la importancia del lenguaje inclusivo, la conciencia sobre la representación del género en el arte, el impacto educativo del curso y el cambio de actitudes respecto al currículo artístico. El proceso de recogida de datos se desarrolló en dos momentos específicos del curso académico. Al inicio del curso, el alumnado respondió al cuestionario inicial con el objetivo de identificar los conocimientos previos, las actitudes hacia la perspectiva de género, la percepción del lenguaje inclusivo y las expectativas sobre el curso. Tras la implementación de las actividades formativas, el alumnado completó el cuestionario final que evaluaba el aprendizaje percibido, los cambios en las actitudes, el desarrollo del pensamiento crítico y la valoración global del curso. El análisis de los datos se realizó mediante una estrategia metodológica mixta, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. El análisis de los resultados obtenidos permite proponer un modelo conceptual del impacto educativo de la perspectiva de género en la formación del alumnado de educación artística. Este modelo describe el proceso mediante el cual la intervención pedagógica produce cambios en las percepciones, conocimientos y actitudes del alumnado. El modelo se estructura en tres niveles de impacto progresivo: exposición conceptual, desarrollo de conciencia crítica y transformación de actitudes pedagógicas. En la primera fase, el alumnado entra en contacto con contenidos relacionados con la historia del arte desde una perspectiva de género, la visibilización de mujeres artistas, el análisis de estereotipos de género en la cultura visual y el uso del lenguaje inclusivo en contextos educativos. Esta fase tiene como objetivo proporcionar herramientas teóricas y marcos interpretativos que permitan cuestionar las narrativas tradicionales del arte. Los resultados del cuestionario inicial indican que el alumnado presentaba niveles variables de conocimiento previo, lo que justifica la necesidad de introducir estos contenidos de manera estructurada. A medida que el curso avanza, el alumnado comienza a desarrollar una mirada crítica hacia las representaciones de género en el arte y en la educación. Este proceso se manifiesta en el cuestionamiento del canon artístico tradicional, la identificación de sesgos de género en materiales educativos, una mayor atención a la diversidad de referentes artísticos y la reflexión sobre el papel del lenguaje en la construcción de identidades. Los resultados del cuestionario final reflejan este proceso, puesto que el 89% del alumnado se sitúa en niveles altos de acuerdo con la afirmación de que el curso les ayudó a reflexionar críticamente sobre las representaciones de género en el arte. La fase final del modelo implica la interiorización y la aplicación pedagógica del aprendizaje adquirido. En esta etapa, el alumnado reconoce la importancia de incluir artistas mujeres y de diversas identidades, valora el uso del lenguaje inclusivo, a su vez que percibe la perspectiva de género como un enfoque transversal. Y muestra también disposición a aplicar estos conocimientos en su futura práctica docente. Los resultados del cuestionario final indican que el 94% del alumnado cambió su percepción sobre la importancia de incluir mujeres artistas en su didáctica y el 91% considera posible aplicar la perspectiva de género en todas las asignaturas. Esto sugiere que el curso no solo generó aprendizaje conceptual, sino también una transformación en las actitudes educativas del alumnado. La comparación entre el cuestionario inicial y final sugiere que el curso ha tenido un impacto educativo significativo en tres dimensiones principales. En primer lugar, el alumnado muestra una mayor capacidad para analizar las representaciones de género en las artes visuales. En segundo lugar, se observa un incremento en la valoración del lenguaje inclusivo en contextos educativos. Y en tercer lugar, los estudiantes desarrollan una mayor conciencia sobre la invisibilización de mujeres artistas, la necesidad de diversificar el canon artístico y la posible aplicabilidad pedagógica de la perspectiva de género. En conjunto, los resultados sugieren que la inclusión de contenidos relacionados con la perspectiva de género en la enseñanza artística contribuye al desarrollo de una educación más crítica, inclusiva y socialmente consciente.
El análisis comparativo entre el cuestionario inicial y el final revela que el alumnado ya partía de una actitud favorable hacia la inclusión de la perspectiva de género en la educación artística. Sin embargo, tras la experiencia formativa se observa un desplazamiento hacia niveles más altos de acuerdo en la escala Likert, especialmente en la afirmación relativa a la reflexión crítica promovida por el curso. Asimismo, la percepción de la importancia del lenguaje inclusivo se intensifica, siendo mayoritariamente la opción mucho más importante al finalizar la asignatura. Estos resultados cuantitativos se corresponden con el análisis cualitativo que evidencia el desarrollo de una mirada crítica capaz de identificar estereotipos, cuestionar el canon artístico tradicional y reflexionar sobre las relaciones de poder presentes en la cultura visual. Los resultados cuantitativos evidencian un incremento significativo en la capacidad del alumnado para identificar estereotipos de género en las representaciones visuales. Este hallazgo se ve reforzado por el análisis cualitativo de las respuestas abiertas, donde el estudiantado señala de forma reiterada el desarrollo de una mirada más crítica y una mayor conciencia sobre la invisibilización histórica de las mujeres artistas. El análisis cualitativo de las respuestas abiertas evidencia una transformación significativa en la manera en que el alumnado observa y analiza las producciones visuales y literarias. La categoría más recurrente se relaciona con el desarrollo de una mirada crítica desde la perspectiva de género, manifestada en la capacidad para identificar estereotipos, roles y desigualdades presentes en las representaciones artísticas. Asimismo, numerosas respuestas señalan la toma de conciencia sobre la invisibilización histórica de las mujeres en la historia del arte y en los materiales educativos, lo que se vincula con el descubrimiento de nuevas artistas y referentes femeninos. Junto a ello, el alumnado destaca una mejora en sus habilidades de observación y análisis contextual de las obras, así como una reflexión sobre la importancia de incorporar estos enfoques en la práctica docente futura. En conjunto, los resultados sugieren que la experiencia didáctica ha favorecido tanto el desarrollo de competencias analíticas como una mayor sensibilidad hacia las desigualdades de género en la cultura visual y las artes visuales. Los resultados obtenidos en la comparación entre el cuestionario inicial y el cuestionario final permiten identificar cambios relevantes en las percepciones del alumnado respecto a la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza de las artes visuales. En conjunto, los datos sugieren que la intervención educativa desarrollada durante el curso académico 2025-2026 contribuyó de manera significativa a reforzar la conciencia crítica del alumnado en relación con las desigualdades de género presentes en el ámbito artístico y educativo. En primer lugar, se observa un aumento en la sensibilización hacia el uso del lenguaje inclusivo en el contexto universitario. Mientras que en el cuestionario inicial el 63% del alumnado ya consideraba el lenguaje inclusivo como muy importante o imprescindible, tras la finalización del curso el 77% afirma que su importancia es ahora mayor que al inicio. En segundo lugar, los resultados muestran un alto grado de consenso respecto a la relevancia de la perspectiva de género en la enseñanza artística. Mientras que en la fase inicial el 83% del alumnado consideraba importante o muy importante incorporar este enfoque en las asignaturas universitarias, en el cuestionario final el 99% reconoce su relevancia en la enseñanza de las artes visuales. Este aumento puede interpretarse como un indicador de la eficacia del curso para evidenciar las limitaciones del canon artístico tradicional y la necesidad de integrar perspectivas más inclusivas en los procesos educativos. Asimismo, los resultados del cuestionario final indican que el curso tuvo un impacto notable en la comprensión del alumnado acerca de la relación entre género y producción artística. En concreto, el 96% de los participantes afirma que su comprensión sobre cómo el género influye en la creación, representación y enseñanza del arte ha mejorado tras la realización del curso.
Este dato resulta especialmente significativo, ya que sugiere que la intervención educativa logró ir más allá de la mera transmisión de contenidos, favoreciendo procesos de reflexión crítica y reinterpretación de los discursos artísticos. Otro aspecto destacable es el cambio en la percepción del alumnado respecto a la inclusión de mujeres artistas y creadores de diversas identidades de género en el círculo artístico. El 94% de los estudiantes reconoce haber modificado su opinión sobre la importancia de ampliar el canon artístico tradicional. Este resultado coincide con otras investigaciones previas que señalan que la exposición a referentes artísticos diversos puede contribuir a cuestionar las narrativas históricas dominantes y a promover una comprensión más plural del patrimonio cultural. Por otro lado, la mayoría del alumnado considera que la perspectiva de género puede integrarse de manera transversal en el conjunto de las asignaturas universitarias. Mientras que en el cuestionario inicial esta idea se percibía principalmente como un principio deseable, los resultados finales muestran que el 91% del alumnado considera que su aplicación es realmente posible en diferentes contextos educativos. Este cambio sugiere una evolución desde una valoración teórica hacia una percepción más práctica y pedagógica de la perspectiva de género. En conjunto, los resultados cuantitativos y cualitativos apuntan a que la incorporación de contenidos relacionados con la perspectiva de género en la enseñanza artística puede favorecer el desarrollo de competencias críticas, una mayor sensibilidad hacia las desigualdades estructurales presentes en la cultura visual y una revisión del canon artístico tradicional. Estos hallazgos refuerzan la importancia de integrar enfoques pedagógicos inclusivos en la formación del profesorado y en los estudios universitarios vinculados con la educación artística. Finalmente, es importante señalar algunas limitaciones del estudio. En primer lugar, los cuestionarios inicial y final no corresponden exactamente al mismo número de participantes, lo que puede introducir pequeñas variaciones en la comparación de resultados. Además, el análisis se basa en percepciones autoinformadas del alumnado, por lo que futuras investigaciones podrían complementar estos datos mediante metodologías cualitativas más profundas o estudios longitudinales que permitan evaluar el impacto a largo plazo de este tipo de intervenciones educativas. A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos aportan evidencia empírica que respalda el valor pedagógico de la perspectiva de género en la enseñanza de las artes visuales y sugieren que su incorporación puede contribuir al desarrollo de una educación artística más crítica, inclusiva y socialmente comprometida.